Bueno, acá estamos, como decimos, para que charlemos, comentemos los temas más importantes. Y sin lugar a dudas que tenemos que decir que a partir de ahora, ya era antes, pero ahora creo que a partir de esta semana va a ser mucho más intenso. Ya estamos, ¿cómo se dice ahora? En modo campaña, en modo campaña electoral, mirando o apuntando a lo que será la elección del próximo 22 de octubre, donde se van a llevar a cabo las elecciones generales, y desde todos los espacios políticos, pero muy particularmente de lo que es Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, bueno, hay un importante replanteo, podríamos decir, de lo que ha sido la estrategia electoral que llevaron a las PASO, y donde seguramente durante el transcurso de estos días vamos a asistir, sin que se lo reconozca de manera oficial, a un relanzamiento de las campañas políticas, porque hasta ahora todos los números que se conocen de las encuestas que comentamos con ustedes, los últimos en la semana pasada, indican que sigue, según las encuestas, sigue al frente Javier Milei, y los otros dos espacios, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, siguen atrás. Por eso digo que seguramente la idea es esa, relanzar las campañas de estos dos sectores para ver, primero, la pelea que está centrada hoy entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Porque aparentemente, si bien es cierto, según lo que dicen las encuestas, ahora este fin de semana se conocieron dos nuevas que les voy a comentar, pero todas hasta ahora, y ya van 7, todas indican que el que está al frente, con posibilidades de ganar las generales, es el candidato de La Libertad Avanza, que sigue encabezando las preferencias electorales, repito, según las encuestas, arriba del 30%, y en segundo lugar se ubican las otras dos fuerzas políticas, que son Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Yo le contaba que la semana pasada se dieron a conocer 5 encuestas. Bueno, este fin de semana se conocieron 2 nuevas, y números más, números menos, dicen o marcan los mismos números que las otras consultoras. Este fin de semana se conoció lo que publicó la consultora Analogías, que es una consultora que en el último tiempo trabajó muy cerca de lo que era el Frente de Todos, ahora es Unión por la Patria, para definirlo de alguna manera más sencilla, con el kirchnerismo, con el gobierno nacional. Y esta consultora Analogías lo que da a conocer este fin de semana es que para las elecciones generales, el que sigue encabezando las preferencias electorales es Javier Milei, de La Libertad Avanza, con el 32,15% de los votos, y Analogías lo ubica a Sergio Massa, de Unión por la Patria, en segundo lugar con el 26,8%, y en tercer lugar recién aparece Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio con lo que es el 20,9%. Bueno, de acuerdo a si supongamos que la elección hubiera sido ayer, con estos números, a la segunda vuelta o al balotaje tendrían que ir Javier Milei y Massa, y quedaría fuera Juntos por el Cambio, según lo que dice esta consultora Analogías. Hay otra encuesta que la llevó adelante otra conocida consultora, que es Opinaya, y acá en esta encuesta
hay una lucha más pareja por el segundo puesto, pero a la cabeza sigue estando Milei. Y en esta consultora, repito que es Opinaya, le da al candidato de La Libertad Avanza un 35% de intención de voto. En segundo lugar lo ubica a Massa de Unión por la Patria con el 25%, y tercera aparece Bullrich con el 23%, pero acá hay una paridad entre lo que es el segundo puesto. ¿Por qué? Porque 25 Massa, 23 Bullrich, y ustedes saben que cuando se hacen este tipo de encuestas siempre se marca un error en más o en menos de entre 2 y 3%, o sea que podríamos decir que acá en el segundo lugar hay un empate técnico. Lo cierto es que Milei sigue arriba según todas las encuestas que conocemos hasta ahora, y eso indica que estaría indicando, porque todo es en potencial, no podemos asegurar nada, sino todo ponerlo en potencial. Milei y La Libertad Avanza ya tendrían asegurado un lugar en la finalísima, por así decirlo, que sería el balotaje o la segunda vuelta del 19 de noviembre. El tema es quién va a ir con él a la segunda vuelta. Pero acá tenemos que hacer una salvedad. Como ya lo explicamos un montón de veces, pero lo vamos a seguir haciendo porque es importante que todos lo tengamos muy clarito, lo que dice la ley electoral en nuestro país, lo que fija la Cámara Nacional Electoral, dice que para que un partido o un frente o un candidato gane en primera vuelta, debe cumplir hay dos posibilidades. Llegar al 40% de los votos y sacarle al segundo el 10%. Si se da esa circunstancia y un candidato tiene el 40% de los votos y el segundo tiene el 30% o menos, ya ese candidato ganó en primera vuelta. Y la otra es que el candidato más votado tenga el 45%, llegue al 45% de los votos. En ese caso, el que se ubique segundo, ya no importa si tiene el 44,9%. El que llega al 45% ganó y punto. Ahí ya no hay ninguna otra discusión. Existe la posibilidad, según lo que dicen algunos consultores, yo estuve conversando con quienes tienen hacen este trabajo hace muchos años, y me decían, y que es lo que lo tengo reflejado en mi columna de análisis político de toda la semana, que escribo en nuestro portal, en danielsanmoral.com.ar, yo digo que, según lo que dicen algunos consultores, es que puede existir en el caso de Milei lo que los consultores llaman el voto oculto. Otros lo llaman el voto vergonzante. Y les comento, aunque muchos de ustedes ya lo conocen el tema. Es común escuchar en este tiempo, y de hecho nosotros lo hicimos porque César Lazo, nuestro cronista, estuvo en la calle, no haciendo una encuesta, pero sí una consulta. Y hay mucha gente que no se anima a decir a quién va a votar. Es como una especie de ocultar el voto, aún en las encuestas, porque ese voto puede tener el condimento de decir, no, yo no voy a decir porque, primero porque no quiero que se sepa, o también porque no quiero decirlo, porque me da vergüenza decir a quién voy a votar. Esto que yo estoy diciendo ahora, me da vergüenza decir, contestarle a alguien que hace un trabajo de campo en la calle para ver a quién va a votar, ya nos pasó, ya lo vivimos en este país. Tenemos un ejemplo, hay varios, pero tenemos un ejemplo de lo más cercano, que fue cuando había que ir a la elección por la reelección de Carlos Saúl
Menem. Cuando Carlos Menem iba a la reelección, después de haber cumplido un mandato de 6 años y buscaba un segundo término por 4 años ya con la reforma de la Constitución, se le preguntaba a los argentinos, a las argentinas, por quién iban a votar. Y hubo un montón de gente que no reconoció que lo iba a votar a Menem. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza decir que lo iba a votar a Menem. ¿Por qué? Porque Menem tenía, hasta en ese entonces, bueno, la fama de ser un chanta, de que había hecho un gobierno espantoso en el primer gobierno. ¿Por qué? Porque había desguazado el Estado, había privatizado las empresas más importantes del país, como YPF, Ferrocarril, Aerolínea. Entonces había un montón de gente que le daba vergüenza decir que lo iba a volver a votar a Menem. En esa época, Menem hace algo, Massa está haciendo algo muy parecido a lo que hacía Menem entonces. Menem lanzó en aquel tiempo lo que se llamaba el Plan Cuotita. ¿Se acuerdan, no? Donde todo era en cuota. Todo era en cuota. Pero había gente a la que le daba vergüenza decir que lo iba a votar a Menem. ¿Por qué? Porque no le gustaba por la figura de Menem, porque hay algunos que se creían más progresistas, decían, no, ¿cómo lo va a votar el turco? La cuestión es que no lo querían hacer público, pero sin embargo, ese voto oculto, o ese voto vergonzante, cuando llegó la noche de la elección, y los votos empezaron a aparecer como locos en todas las urnas, y Menem ganó de una manera increíble. Bueno, ese voto oculto, vergonzante, según lo que cuentan, lo que entienden algunas consultoras, se puede estar dando en el caso de Milei. Porque hay un montón de gente que no está para nada convencida que lo tiene que votar a Milei. ¿Por qué? Y porque Milei es un candidato, un fenómeno que surgió producto, como ya lo analizamos muchas veces, producto del cansancio, del hartazgo de buena parte de la sociedad con lo que consideran esta dirigencia tradicional, no importa qué partido pertenezca, sino que son dirigentes que desde que nació la democracia recuperada, digamos, del 83 a la fecha, y han venido prometiendo mucho y cumpliendo poco. Entonces, ese hartazgo, ese cansancio, se manifiesta en la sociedad, y hay gente que canaliza ese voto en lo que se conoce como el voto bronca. Pero ojo, claro que hay un componente importante de voto bronca en Milei, pero también hay otro condimento en el voto de Milei. No podemos quedarnos en ese análisis tan sencillo de decir, no, a Milei lo votan porque tienen bronca. También hay un componente, si no, no se explica la cantidad de votos que sacó en la PASO, de gente que dice, che, le demos la oportunidad a este tipo que es nuevo, que no sabemos qué va a hacer, y eso es gravísimo, porque ¿cómo no vas a votar a alguien que no sabe qué va a hacer? Pero hay un sector de la sociedad que dice, a mí no me importa lo que haga, yo lo que no quiero es seguir votando lo mismo, porque si yo lo voto a Bullrich o lo voto a Massa, yo ya sé qué van a hacer, porque ya lo vienen haciendo hace años. En cambio, con este nuevo, que es Milei, bueno, no sé qué votará, pero en una de esas, este tipo nos saca del pantano en el que estamos hace tantas décadas. Entonces, ahí hay un componente importante de ese voto que puede existir, esto que hablo del voto oculto, del voto vergonzante, y que no se lo manifiesta a quienes consultan en las encuestas, pero que hay gente que ya sabe que va a votar por él y de hecho lo va a hacer, y eso ya sucedió, eso ya pasó en las elecciones primarias. Si no, ¿cómo se explica la cantidad de votos que sacó Milei? Aparte, la dirigencia tradicional de los partidos tradicionales, sobre todo del peronismo, tienen que entender que si Milei ganó como ganó en las PASO es porque hubo una enorme cantidad
de peronistas que lo votaron. Sino, ¿cómo se explica? ¿De dónde salieron los votos? No es que Milei trajo votantes de Marte, de la Luna. No, lo votaron en los barrios más carenciados, más pobres. Por ejemplo, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Ganó en otros lugares. Ganó en otras provincias del norte grande, ganó en Salta, ganó en Jujuy. Y la pregunta es, ¿por qué ganó acá? ¿Por qué ganó en Jujuy? ¿Por qué ganó en otros lugares? Y es porque indudablemente votantes tradicionales del peronismo lo votaron a Milei. Lo votaron a Milei. Entonces, para la elección general, que este es otro escenario, bueno, está esa posibilidad. Hoy, las encuestas, ¿qué indican? Vamos a los números que dicen hoy las encuestas, a los números concretos. Los números concretos dicen que las preferencias las sigue encabezando Milei, pero no le alcanzaría a Milei para ganar en primera vuelta. Pero yo acabo de hacer la salvedad que puede existir este voto oculto. Y al final, en la noche del 22 de octubre, puede existir la sorpresa de que Milei gane en primera vuelta. Porque llegó al 40 y le sacó 10 de ventaja al segundo, porque convengamos esto, los votos que sume Milei es porque no lo votan al otro, y pueden estar los 10 puntos de diferencia, o bien puede haber una enorme cantidad de votos que saque Milei y que lo lleven al 45%. Hasta ahora, la encuesta más optimista respecto de Milei es una sola, que le da a Milei la intención de voto del 38%, 38,6% para ser más exacto. Quiere decir que estaría un poco menos de los 2 puntos para llegar a los 40. Puede existir esa posibilidad, pero vayamos al otro escenario, al que aparentemente sería el más razonable de acuerdo a los números que se conocen hoy. A hoy, como digo, si la elección hubiera sido ayer, habría segunda vuelta y habría que volver a votar el 19 de noviembre. Bueno, ¿quiénes tendrían que ir según las encuestas que se conocen hasta ahora a la segunda vuelta? Milei y el candidato de Unión por la Patria, que es Massa, que está ubicado en segundo lugar. Hay una diferencia importante que le lleva Milei al segundo, que es Massa. Por eso digo que no está lejos la posibilidad de la primera vuelta, pero analicemos esto. ¿Por qué? Porque según esta encuesta de Opinaya, por ejemplo, Milei está arriba con el 35% de intención de votos. Y en segundo lugar aparece Massa con el 25%. Ahí hay 10 puntos de diferencia. Entonces, tendrían que ir a la segunda vuelta, teóricamente, Milei con Massa. Pero, veamos que para el que vaya a disputar la segunda vuelta con Milei, que tiene que ser o Massa o Patricia Bullrich, ahí está la gran pelea hoy por hoy. La gran disputa está ahí. La gran disputa, ¿por qué? Por eso es que ayer el ministro candidato, el ministro Massa, que a la vez es candidato, lanzó esta batería o este paquete de medidas con la intención de ver si todos estos anuncios, que es lisa y llanamente un espectacular reparto de plata, un espectacular reparto de guita, es un plan platita o un plan plata, como le quiera llamar, porque eso es lo que anunció ayer Massa y hoy lo confirmó la
la doctora Fernanda Raberta, que es la directora de ANSES, donde a través del ANSES se va a canalizar millones de pesos, que son los que Massa consiguió de un crédito que consiguió aparte de los 7.500 millones con el Fondo Monetario del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y del Banco Mundial. Entonces, buena parte de eso que consiguió Massa se va a volcar ahora. ¿Por qué? Con la idea de que, primero, de ver si pueden paliar un poco esta desesperante situación en la que estamos todos, después de lo que fue la inflación que se conoció, la inflación del mes de julio, y fundamentalmente la devaluación de más del 22% que se hizo después de las PASO. Esa devaluación fue la que, como lo comentamos ya, golpeó absolutamente a todos, golpeó y golpea a todos, porque la inflación no es que diga, este peronista, este es radical, este de Macri, este de Massa, este de Cristina, este comunista, no, lo golpea a todos. Obviamente que donde más golpea, donde más perjudica, es en los sectores más vulnerables, que son los que más sufren, lo que ya comentamos, lo que lo charlamos el otro día con César Lazo. O sea, hay gente que ya no puede poner un plato de comida en la mesa por día. Y se tiene que contentar a lo mejor con una jarra de mate cocido, con un pedazo de pan para no irse a la cama con la panza vacía. Hay una situación muy complicada. Entonces, Massa consiguió este dinero con lo que lanzó esto que se conocen como estas medidas nuevas, que se van a canalizar a través del ANSES, donde la idea será reforzar el tema de las jubilaciones, la asignación universal por hijo y lo que es la tarjeta alimentaria. Es un plan platita, o un plan plata, como le quieras llamar, pero es eso. Es un conjunto de medidas en lo que se llama el programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso, que incluye sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumento para jubilados. Esto es ojo, o aumento para jubilados es solo para los que cobran la mínima. Ayuda social, prefinanciación de exportaciones. Y este sí es un tema importante porque es baja de retenciones para economías regionales. Ahí está el conjunto de medidas que anunció Massa, que se sintetizan en esto: refuerzo de 37.000 pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre para las jubilaciones mínimas. La mínima a partir de septiembre de la jubilación pasará a ser de 124.000 pesos, 147% de incremento anual para la jubilación mínima, créditos de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas, medidas para monotributistas, si son categoría A, B, C y D, no pagás por 6 meses, para todos los monotributistas el acceso al crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria. Se pondrá en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes. En síntesis, esas son las medidas que ayer, domingo, un día absolutamente inusual, usó Massa para adelantarlo, y hoy la titular del ANSES, Fernanda Raberta, lo explicó un poco más. ¿Cuál es la idea de eso? Indudablemente que está, por un lado, la idea de ver si se paliar un poco la situación tan compleja de cada uno de los argentinos, pero por sobre todas las cosas está hecho con
la intención de ver si se recuperan votos. Ese es lo más importante, ver si se pueden recuperar votos después del anuncio de estas medidas. Estas medidas que se anunciaron ayer, que hoy lo confirma la titular del ANSES, ¿sabe de qué va de la mano? De una reunión muy pero muy importante, que yo lo comento en la columna de análisis político de este fin de semana en mi portal. Yo lo anuncio ahí, lo adelanto, que va a tener Massa con los gobernadores. Massa se va a reunir con los gobernadores, no solamente con los gobernadores peronistas, sino se va a reunir con todos los gobernadores, los que quieran ir. Algunos no irán, pero buena parte de los gobernadores van a ir. Donde Massa, ¿qué le va a decir, muchacho? Vamos a laburar. Tenemos que revertir este resultado electoral de las PASO. No podemos quedar afuera de lo que puede ser una segunda vuelta. Y no solo les va a pedir, sino que les va a exigir a los gobernadores que se pongan al frente de la campaña electoral mirando a las elecciones generales. De hecho, nuestro gobernador Gustavo Sáenz ya lo anunció. ¿Recuerdan ustedes que una semana después o un poquito más de las PASO, del 13 de agosto, Gustavo Sáenz hizo declaraciones y dijo: a los salteños y a mí como gobernador nos conviene que gane Massa? ¿Por qué? Y porque Massa, desde que está en el Ministerio de Economía, nos viene apoyando a la provincia con todo lo que es este plan de obras que nosotros estamos llevando adelante de hace ya bastante tiempo y que no se interrumpió. Eso fue lo que dijo el gobernador Sáenz. Entonces dijo: a nosotros, particularmente por la relación que él tiene con Massa, no solo personal, sino también política, a nosotros en Salta nos conviene que gane Massa. Lo dijo bien clarito Gustavo Sáenz, cambiando lo que era su posición original, donde dijo: bueno, yo me voy a mantener al margen de lo que decidan los salteños en lo que hace a la categoría presidencial. Sin embargo, ahora lo adelantó y ahora Gustavo Sáenz se va a poner la campaña de Massa al hombro, que es lo que yo digo en mi columna de ayer. Gustavo Sáenz lo va a hacer, ¿por qué? Y porque ese es el compromiso que tiene, ratificando de esta manera lo que él ya dijo. A nosotros en Salta nos conviene que Massa sea presidente. Por ese motivo es que, adelantando la posición que seguramente el gobernador de Salta y otros van a llevar al encuentro que tendrán con Massa a mediados de esta semana, se estima que miércoles o jueves va a ser el encuentro de él con los gobernadores, Gustavo Sáenz adelanta esa posición y ya adelantó que se va a poner la campaña de Massa al hombro, y es más, se va a reunir con sus funcionarios de gobierno, desde ministro hasta directores, ministros, secretario de Estado, subsecretario de Estado, directores generales, directores. Se va a reunir el gobernador y ¿qué le va a decir? Muchachos, pongamos el hombro en la campaña para Massa, porque nosotros tenemos 4 años de gestión por delante, porque Gustavo ya fue reelecto para otro segundo mandato. Entonces, ¿qué dice Sáenz? A nosotros nos conviene que el presidente sea Massa, porque si Massa es el presidente, y tengamos la tranquilidad los salteños de que vamos a seguir recibiendo la ayuda que recibimos hasta ahora, y más todavía, porque Massa ya va a ser él el presidente. Ahora es ministro de Economía, pero él después será el presidente. Por ese motivo es que Sáenz va a reunir a sus funcionarios de su gestión, también se va a reunir con los intendentes y le va a decir a los intendentes: ustedes quieren seguir teniendo las obras que nosotros estamos haciendo en sus municipios, en sus departamentos, bueno,
súmense a la campaña de Massa. Lo mismo le va a decir a los legisladores, a los senadores y a los diputados provinciales, con la idea de conformar un gran equipo de trabajo que salgan en una actitud, en una tarea militante, como muchos de ellos no lo deben hacer hace un montón de tiempo, para que vayan y consigan los votos necesarios, por lo menos, para garantizar que su candidato, que es Massa, esté en el balotaje. Porque lo más grave que le podría pasar a Unión por la Patria, a Massa, es quedar afuera del balotaje, porque eso significaría poner fin a 20 años de kirchnerismo, quienes terminarían esos 20 años sin pena ni gloria. Y obviamente que la historia lo va a responsabilizar a Massa de haber sido él el que le firmó el certificado de defunción al kirchnerismo. Entonces, ahí hay una situación muy especial, todo con un gran condimento político, y es el que seguramente vamos a empezar a ver a partir de esta semana. Por eso digo, más temprano, más tarde, en esta semana, va a haber un relanzamiento tanto de lo que es Unión por la Patria, con el candidato Sergio Massa, que vuelvo a decir, va a apelar a los gobernadores, a los intendentes, a los legisladores, y algo parecido va a pasar en Juntos por el Cambio, donde también Patricia Bullrich, que es la candidata, ya adelantó que también durante el transcurso de esta semana está esperando el regreso de ¿quién? De Carlos Melconian, el economista, que ya adelantó Patricia Bullrich que va a estar a cargo del Ministerio de Economía de un eventual gobierno de ella, presidido por ella, donde seguramente Melconian va a ser ministro de Economía, pero va a ser un ministro parecido a lo que es hoy Massa. Es decir, ministro de Economía, pero con superpoderes dentro de su gobierno, para manejar todas las áreas del gobierno. ¿Y por qué Bullrich apuesta a Melconian? Porque la figura de Melconian es una figura reconocida, obviamente dentro de lo que es el espacio político Juntos por el Cambio, pero es una figura reconocida, es una figura que nadie puede decir que Melconian es un chanta. Alguien podrá decir que a lo mejor no coincide con su postura económica, pero nadie puede decir que es un chanta, un improvisado. Y la idea de Bullrich es que la figura de Melconian, escuchen esto, a partir de esta semana, cuando se lleve adelante esto que yo le llamo el relanzamiento de su campaña, la acompañe de manera permanente desde ahora hasta que termine la campaña política. La idea de Bullrich es que Melconian aparezca en todos los momentos junto a ella, para dar esa imagen de solidez en ese tema, y que a su vez Melconian se comprometa a traer a otros referentes, no solamente de la economía, sino de otras áreas también. ¿Para qué? Para que, como dicen dentro de lo que es el espacio que maneja la estrategia de Bullrich, mostrar que hay un equipo que es el que llevaría adelante la gestión. Por eso también, Bullrich, que ya tuvo un encuentro la semana pasada con buena parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, lo va a ratificar esta semana, donde allí también el pedido que va a hacer Bullrich es decirle: salgamos a militar, salgamos a tocar timbre. Ahora vuelve el operativo timbreo. ¿Se acuerda que en la época de Macri todos los sábados se llevaba adelante el operativo timbreo, donde iban, tocaban el timbre y hablaban con los vecinos? Bueno, ahora
el operativo se haría, pero ¿con qué? ¿Con qué objetivo? De comprometer apoyo en votos. ¿Por qué? Porque también para Juntos por el Cambio, por lo menos el objetivo de mínima es no quedar afuera de la segunda vuelta. Así que por eso digo que esta semana es una semana clave para poder, como se dice, relanzar las campañas para ver fundamentalmente de no quedar afuera de una segunda vuelta. Y dejé para el último a quien hoy todas las encuestas siguen señalando como el que está a la cabeza de las preferencias electorales, que es el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Sigue adelante Javier Milei. Hay un montón que dice, che, pero ¿qué quiere este tipo? Es verdad, hay un montón de gente que no sabe qué quiere Milei, no sabe qué va a hacer. Sin embargo, sigue apostando a eso, a lo mejor ese desconocimiento de la gente, y es lo que de alguna manera despierta las expectativas para que alguien lo vote. Milei es un peligro, como dicen algunos, para la democracia, para el Estado de Derecho, para las garantías y las conquistas que se hicieron desde lo social en un montón de aspectos. Y